Car Center tiene dos talleres con los mismos estándares de calidad en su servicio. El primero en Avenida Paraguay, pasando 100 metros del tercer anillo externo. Y el segundo en Avenida Virgen de Cotoca, 2 cuadras antes del octavo anillo. Hacemos todo tipo de trabajo en chapa y pintura. Somos taller autorizado de todas las compañías de seguros. Llamarnos al 709-53354. Muchos años de trabajo validan nuestro buen nombre. Car Center, sabemos lo que hacemos. Placar, alquiler de vestido de gala, tu oportunidad de lucir radiante sin gastar una fortuna. Ahorras tiempo, esfuerzo y plata porque en Placar se encargan de hacer ajustes al vestido y también se preocupan por la tintorería. Vestir tu vestido soñado es fácil y se puede. Placar, Equipetrol, Avenida San Martín, calle 5 Oeste, Hugo Boss, pasillo 2, número 12, celular 780-67802. Converso con doña Luisa Nayer, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, Carlos, un gusto saludarle. ¿En serio crees que puede no haber elecciones? ¿Estás preocupada? Estoy preocupada con que no puedan haber elecciones porque en medio de la crisis económica, la falta de dólares, de combustibles, la gente pues está en una suerte de carpe diem, ¿no? Viviendo el día a día, la cotidianidad, viendo cómo solucionar sus problemas. Y mientras tanto, por el otro lado, tenemos el hecho de que hay 14 procesos en torno a este tema de las elecciones generales, 14 procesos que van a ser definidos por la tiranía judicial y por el otro lado... Ahí puedo coincidir con vos, que la tiranía judicial puede fregarlo todo porque les da la gana. Claro, pero en una... todo lo que dijiste es más o menos el cuadro UDP. El cuadro de la falta de dólares, la falta de gasolina. En la UDP había dólares, pero no había plata para comprarlos, a tal punto que llegó a valer 2 millones. Claro, por la hiperinflación. ¿No? Claro. Pero todo lo demás es que hacerse bien. Y la próxima elección, Hugo Banzer Suárez la ganó el 85 con 32,98, Víctor Paz con 30,36 y Jaime Paz Zamora con, ya me olvidé, lo marqué mal aquí, con una diferencia también así. No, con 10-10, el 85. Por eso fue presidente Víctor Paz Extensor. Pero fíjate vos, o sea, uno en crisis uno está pensando y le da números altos al que viene. O sea, no te preocupes por el sistema de partidos políticos, no va a ir por ahí. Ahora, si me lo tocas el tema de la tiranía judicial, ahí sí ya no me atrevo a decir nada. ¿Se acuerda? Alguna vez hablamos con usted, yo le dije, le apuesto que no van a haber elecciones judiciales. Hubieron elecciones judiciales, pero hubieron elecciones judiciales fragmentadas. Por eso seguimos con la mayoría de los magistrados que están autoprorrogados. Entonces, el TCP. Claro, en el TCP seguimos con la mayoría de los autoprorrogados. 5-4, como para decir, les regalamos 4. Claro, pero el hecho de fondo es que ellos siguen en mayoría y van a seguir haciendo y deshaciendo por intereses políticos, no... Lo han hecho además, ya está claro que lo han hecho. Claro, y no van a actuar acorde a lo que corresponde según la Constitución, las leyes, etcétera. Entonces, obviamente, ahora creo que se abre la posibilidad de que a través de esa misma tiranía judicial, obviamente, busquen alguna suerte de autoprórroga o alguna irregularidad en torno al mismo proceso de las elecciones generales. ¿Pero vos crees que pudiera llegar por ellos, para mantenerse ellos en el cargo, perjudicar el resto? Yo creo que ellos van a dar el todo por el todo en la búsqueda de la impunidad porque no quieren pagar por la serie de delitos que han venido cometiendo, no quieren responder por el fracaso de su modelo económico. No, pero estás hablando del gobierno, lo otro es el TCP nomás. No, claro, pero sabemos que el TCP actúa... ¿Vos crees que el TCP va a seguir trabajando para Arce y van a postergar las elecciones? Es que al final le responden a Arce. ¿Pero vos crees que Arce tiene siquiera un poquito de fuerza y coraje como para suspender las elecciones? Lo hablamos alguna vez con usted. Arce no tiene el músculo político en las calles, pero sí tiene el músculo del aparato estatal, del poder. O sea, van a buscar pero utilizar... no tiene poder.
Tiene y no tiene, digamos, porque le siguen Y lo pueden respondiendo. tumbarse, lo pueden tumbar. Vamos a ver La gente si está esperando elecciones. La la- gente está esperando elecciones. la gente está esperando Sí, elecciones sí. y por eso está resistiendo ante todas estas situaciones de crisis, ¿no? Si no Ujú. hay elecciones, ahí la gente va a volver a salir a las calles y va a suceder lo del 2019. Claro. No hay que ser brujos para Y darnos entonces, cuenta de eso. ¿de qué le sirve a Arce todo esto si se hace tumbar? Bueno, probablemente pues busque salir como un mártir, como lo hizo Evo Morales el No, 2019, y de esta manera ninguno, un ratito. Evo Morales no salió como mártir y nadie lo considera mártir. nosotros no lo No, consideramos ni su propia obviamente. gente. Y ojo, él tenía respaldo. Arce está más solo que Adán en el día de la madre, en el día de la madre. ¿Ah? Coincidimos en eso, pero creo que hay que contemplar todos los escenarios, Carlos. Mira, es preocupante, sí. Hay que contemplar No, todos no los deja de ser escenarios. preocupante, claro que sí. Pero yo creo que no tiene espalda, Arce no tiene espalda. Es bueno advertirlo, pero no tiene espalda como para hacer una cosa esta. No tiene, pero como digo, tiene todo el aparato estatal, no tiene el músculo en las calles, no tiene el músculo político, pero sí tiene el músculo del aparato estatal, el músculo del poder, y como dicen ellos, pues el poder lo ejercen, ¿no? Y lo hemos visto sistemáticamente con su serie de acciones. Pero fíjate que ya no puede, ya Arce está muy venido a menos. Totalmente venido a menos y ha puesto a su peor ministro, yo creo, al más sanguinario para que sea candidato, no sea santo de qué, porque yo creo que más que sumar resta ese señor. Dicen que cuando descubrieron que tenía el 92% de rechazo, Arce, le dijeron no puede ser candidato. Y le impusieron, y el que se impuso ahí fue del Castillo. No sé con qué atributo. No, con ninguno, y los resultados están ahí, no levanta más de 2.6%. ¿Ah? Es que él igual va a acarrear pues la mochila pesada del gobierno, ¿no? Igual que Andrónico, que tampoco es que esté descollando, porque él es Está de parte del tercero, problema y no la claro solución. sí. Y cuando lo escuchen a Andrónico en una intervención, en un debate, en alguna cosa de esta, yo dudo que vaya. Pero cuando lo escuchen creo que se van a llevar el fiasco de su vida los que lo apoyen. Porque es muy malo el muchacho ese. Claro, ya ha estado prácticamente mudo en estos años, no es que haya tenido Claro. grandes actuaciones políticas, ¿no? Además, él conectó todita la cuestión de los 2 primeros años y medio del gobierno de Evo Morales. Él fue el que hizo lo que le dio la gana. En los 2 primeros años de Arce. Claro, de Arce, sí. Claro, pero además las acciones que ha hecho Andrónico en el Parlamento, 5 años se ha reelegido presidente, mostrando de esa manera que va a mimetizar las acciones de Evo Morales. Pero a ver, ¿no? un ratito. Ahí ya también lo eligieron los de la oposición. Yo no soy senadora. No, pero a mí me parece criterioso, porque si no, lo hubiera ganado un masista de Arce. Un arcista. Un arcista. Entonces, para no darle a Arce, tenían que negociar en la oposición y que siga Andrónico, porque era menos malo que los otros. Habían también otros senadores, ¿no? Yo tengo ahí algunas... ¿Qué senadores podían ser? No tienen, pues ellos tienen la mayoría del Senado, el levismo. Claro, pero ¿qué tiene de bueno? No tienen, pues, pero Andrónico tampoco es bueno, ¿no? Bueno, pero por lo menos es manso. Imagínate si le pones otro como el que fue de la Cámara de Diputados. Guaitari. A Guaitari. Imagínate le ponen un Guaitari allá. Es vergonzoso, ¿no? Claro, entonces... Pero a lo que yo me iba con este ejemplo de Andrónico es que no va a tener la vocación democrática de la alternancia. O sea, ha mimetizado las acciones de Evo, religiéndose los 5 años como si no hubieran otra figura política. Pero es que ahí no depende de él. Depende, pues él ha hecho las acciones políticas para que lo relijan. Pero los que lo religen pues son los que pecan. Es que hay que fijarse. La política es eso, pues. Si tengo que elegir a uno de ellos, le voy a elegir al más manso que tenga, con el que yo como oposición pueda conversar. Eso es la política. No es
le pondré al más duro, lo pondré a Aspi, lo pondré al otro, y que después no me van a responder a mí. Aspi es artista, ¿no? Claro. Que No, dice ahora que... ya es de Andrónico. Ya se volcó, Claro, ya. sí. Aspi dice que la pobreza es mental, que solamente está en la cabeza de la gente, que no Sí, lo existe la escuché. pobreza. Qué pobreza, ¿no? Qué Sí. barbaridad. Bueno, pero lo tuyo, ¿qué más elementos tenés? ¿Vos pensás que tiene a la fuerza militar como para poder... ¿vos crees que tiene fuerza militar? Tengo mis dudas al respecto porque con todo lo que ha pasado con los militares en el transcurso de estos últimos años, los procesos de Goni, los procesos de la gestión de Yanine Áñez, los procesos ahora con Zúñiga, no sé hasta qué punto las Fuerzas Armadas podrían Entonces, prestarse a eso, no ¿no? tiene pueblo y no tiene militares, ¿con qué va a postergar? Con la tiranía judicial, que eso sí lo tienen. Pero lo tumban, pues. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver qué sucede. Tengo mis dudas Porque ahí. tu texto es preocupante. Es un análisis que he hecho Hacelo. Es un análisis que ya he hecho, digamos, el escenario en el que sí puedan suspenderse. El miércoles van a iniciar las movilizaciones de Evo. No sabemos cuántos días va a durar el bloqueo. Las últimas dos veces... Fíjate que los ha tenido que llevar desde Cochabamba porque en La Paz no tiene a nadie. Evo Morales está con el saldito que le queda de Cochabamba. No tiene más nada. Con ese saldo realizó 2 bloqueos criminales el año pasado. Estos bloqueos que duraron 22 días la primera vez. Un ratito, porque no quisieron sacarlo. Hoy día la guerra está planteada y declarada. Evo Morales ya el socialismo del siglo XXI le sacó el apoyo, ya no tiene a nadie, está peleando su sobrevivencia. Nadie le va a decir respetarlo a Evo. Antes le decían, hoy día no. El último bloqueo que hizo Evo ya estaban a fuego cruzado también con Arce, ya estaban dándose con todo, ¿no? Pero todavía él tenía el apoyo del socialismo del siglo XXI. Hugo Moldi todavía lo sobaba. Hoy día Hugo Moldi ya está con Andrónico. Está con Andrónico. Claro. Pero no nos olvidemos que Moldis estuvo también como asesor o estará tratando de intermediar entre Arce y Andrónico, ¿no? Que es un secreto a voces. No, ya Arce ya lo borraron, por eso Andrónico se fue por su lado. Por eso ya apareció Iglesias en España, Rodrigo Zapatero en España, apareció el G2 cubano, aparecieron el recibimiento que le hizo Kicillof en Argentina. Es decir, ya el movimiento del socialismo del siglo XXI ya está con Andrónico. Ya a Evo Morales le largaron la mano, o sea, a Evo Morales lo único que le queda es Cochabamba. Y ahora ya le va a brincar con todo. Ahí sí. Y como los militares tampoco lo quieren a Evo. Vamos a ver si se animan, pues en esta oportunidad, capaz la tercera es la vencida, no tomando en cuenta los elementos que usted menciona, pero en base a los antecedentes que hemos visto de los 2 bloqueos que se han realizado por Evo Morales durante este gobierno, no han tenido la capacidad de hacer nada, ¿no? Y al final quien termina perjudicado es el ciudadano. Y ahora, peor aún, si decide tirarle otro bloqueo de 15, 20, 23 o 24 días, mucho peor, ¿no? Porque ahí van a dar el argumento de decir que por la inestabilidad social, política, etcétera, no se va a poder cumplir con el calendario electoral. O sea, piensa mal y acertará. Yo lo que pienso es que Evo Morales es capaz de impedir el voto en Chapare. Y ahí hay 300.000 personas. Pero ahí realizando esa prohibición o no sé, de votación, van a generar que el tribunal o el gobierno o la tiranía judicial te diga no hay... No, es que no pueden ya. No pueden. No pueden porque hay imposibilidades que ocurren. En el Perú, ¿cuántas veces Sendero Luminoso suspendió elecciones en los pueblos dominados por ellos? Y no te queda otra que aguantarlo. Ahora, lo más probable es que Evo Morales termine pactando o apoyando a Andrónico. Claro, eso sí puede ser. Habrá que ver, como se dice.
Cuando avance el calendario vamos a seguramente volver a tener una conversación en ese sentido. Pero ahora lo importante de todo esto es que debería gestarse la unión de las fuerzas democráticas a efectos de evitar también esta situación. Al menos reunirse además para exigirle al Tribunal Electoral que actúe como corresponde, ¿no? Totalmente. Y el tribunal debería actuar en consecuencia con la situación que estamos atravesando. Yo eso lo dudo más todavía, porque son muy cobardes y muy genuflexos. Bueno, pero ahí debe haber pues una responsabilidad por parte de estos actores políticos, y no solamente en torno a esto, debería gestarse la unión de estas fuerzas democráticas para buscar que se garantice el proceso de elecciones. En caso de que se den las elecciones, que es lo que corresponde, porque el mandato constitucional es 5 años, no 6, no 7, no indefinidamente, no hasta que le convenga al poder político de turno, deberían buscar la unión del control electoral, porque es otro tema importante. Y obviamente yo creo que la gente va a terminar concentrando su voto en quien sí pueda ganar el proceso de elecciones. Eso se llama voto útil. Claramente. Sí. Pero ahora el tema de fondo es que si no logra gestarse esta unión para que haya un solo candidato, recién yo creo que va a darse el voto útil, pues, ¿no? No, es que se va a dar el voto útil porque no va a haber unión para un solo candidato. Eso es imposible. Si hubiera una unión para un solo candidato, el solo candidato tuviera 15 ahorita. No tuviera entre los dos 20 casi. Ahorita, o sea, yo todavía tengo un poquito de esperanza porque... Yo espero que no, porque sería el más grave error que cometerían. 1 más 1 en política no es 2. No es 2, pero creo que le daría un mayor sentido de esperanza a la gente, ¿no? Yo creo que no. Porque ahorita, si hacemos un análisis, se están sacando los ojos entre los candidatos de la oposición. Sí, pero con estupideces. Porque te pregunto una cosa. Hagamos cuenta que tenga el mismo voto. Después, ¿a quién consigue de aliado? ¿A quién consigue aliado? Hoy día tiene, el que gane el primer lugar, tiene uno para conseguirlo como para hacer acuerdos después en la segunda vuelta y para hacer acuerdos de gobernabilidad. Es que hay que pensar también en la gobernabilidad, y ahorita si van los dos juntos, hagamos cuenta, saquen 20, no tienen dónde más sacar. La única posibilidad que tienen de sacar es cuando van separados y después de la vuelta. ¿Qué pasó con Milei? Milei no iba a ganar como ganó. ¿Cómo ganó? Aprovechando que al haber ganado y haber tenido otra fuerza, esa otra fuerza le trasladaron el voto. Pero lógicamente la sociología política boliviana es distinta a la sociología política de Argentina. No. Y además... No, porque, a ver, te demuestro que no. El año 85 ganó para Banzer. Y el MIR votó por Paz y no por Banzer. Pero le dijo, yo le doy mi voto, doctor Paz, pero nosotros no podemos ser aliados de usted. Y Banzer le aceptó a Paz Estenssoro cuando le invitó a hacer gobierno. E hicieron juntos gobierno. O sea, la sociología política aquí en la China, bueno, en la China no porque son comunistas, pero funciona, no hay que asustarse con eso. Pero veamos el ejemplo más reciente de Bolivia, la última elección, Camacho Mesa, digamos, ¿no? Hubiera sido otro el cuento. Ese era otra cosa, pero Camacho lo hizo por perjudicar a Mesa, porque quería mostrarse él como un buen candidato a gobernador. Y al final de cuentas lo logró. A él no le importó el país. Ahí sí no debía haber, porque ya sabíamos cuál era la regla del juego, que el voto útil servía. Y el voto útil en el 2000 lo que valía era en la primera vuelta. Claro, pero es que la diferencia es que en ese momento ya había una diferencia amplia marcada entre un candidato y otro candidato. Mesa ya tenía al menos un 10 o 12% de votación más alta que la de Luis Fernando. Al final eso se termina traduciendo en la votación. Comunidad Ciudadana saca 29,9% y Luis Fernando saca 17. 17 saca. En Santa Cruz. No, a nivel nacional yo estoy hablando. A nivel nacional Camacho sacó 10 puntos y... 16, 17 saca Camacho. Sí.
Ahorita te digo. Pero a 2020. el 2020. Luis Arce, 55. Mesa 29. Carlos Mesa, 28.83 y Luis Fernando Camacho, 14. Bueno, ya había una amplia diferencia. Mesa 28, Luis Fernando 14. En este momento no hay ¿Y cuál el quieres que voto se baje? útil. ¿Me Yo puedes no, decir? yo no quiero, pues eso se tendrá que decidir. Bueno, yo no puedo decirle, no, pues pero, eso, ¿no? pero uno tiene que pensar quién es el que se tiene que bajar. ¿Tienen los dos las mismas posibilidades? ¿Cómo se va a bajar alguien? Habrá que ver, pues, ¿no? ¿Están locos por la unidad? ¿En serio? ¿Por la unidad Pero van a es que ser semejante? no está solamente Tuto y Samuel de candidatos, hay otros candidatos que no llegan ni al 10%, que suman finalmente en el resultado está definitivo. Bien, pero está bien, eso te sirven para la segunda vuelta. Es que eso dijeron pues el 2019, no, ustedes van a ir a la segunda vuelta y el 2020, ustedes van a ir a la segunda vuelta y los vamos a terminar apoyando. Sí, pero ellos, nadie pensaba que el gobierno de Yanine Áñez no iba a ser bueno y que no iba a terminar perjudicándolo todo. Y contemplemos ahí también el hecho de que en los datos que se han visto ayer, que sabemos que son fotografías del momento, no son resultados definitivos, no es matemático, creo que es social. Hay casi un tercio de la población que todavía no decide nada. En realidad el 10% dice que no ha decidido nada, pero hay un 10% de votos nulos y otro tanto y el 6,5 blancos. Entonces ahí también puede haber voto oculto, como pasó el 2020. No, el que dice blanco o nulo ya es un voto definido. Si hubiera sido la elección ese día, hubiera sido así. Lo que él no sabe, no responde, es lo que interesa. Pero estuve viendo el resultado de la elección del 2020 y solamente quedó voto nulo, creo 0,8% y voto blanco 3,4%. Entonces no creo que haya un 7 u 8% de diferencia en este proceso de elecciones. Sí, yo creo que todavía hay que esperar, pero hay que yo esperar. No iría, sigo, ahora más, con más razón, sigo diciendo que la tal unidad. Después, ¿qué hacen? Pregunto, ¿qué hacen si no les alcanzan los votos porque no supieron prever? Pues no les sirven el 4% de Rodrigo Paz, por ejemplo. Pero no es lo mismo un candidato de oposición en este momento que sume el 45, 50%. ¿De dónde van a sacar tu 45 y 50? La sumatoria de los candidatos de la oposición. No, vos misma estás diciendo que no es matemática, es política. Claro, pero... No hay dónde. Pero ese voto es de la oposición, o sea, la gente... No. Es voto de opositores, que oposición y opositores no es lo mismo. Bueno, el voto de opositores, entonces, no es lo mismo tener ese voto de opositores concentrado en una candidatura versus un 14% de Andrónico, pues. ¿De dónde? No, pues, y Andrónico, sumarle pues entonces a Eva Copa y al otro y vamos a ver cómo... Pero ellos ya pues verán si se unen o no pues, se unen, eso es problema de ellos. No, pero es que las cosas no funcionan así en política. Eso no, lo que estás haciendo no es política ya. Ya son deseos. Y los deseos no son política. La política, la política es lo que es posible, es el arte de lo posible. La política y además la democracia es la suma de los disensos, no de los consensos. Eso es la democracia, ¿no? Pero obviamente deberíamos buscar los consensos entre los que pensamos igual y los disensos con el masismo, pues, ¿no? Sí, pero yo no creo que funcione así. Paciencia. Y hasta ahora no le pelaba nada. Y vas a ver. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa. Te agradezco por venir. A usted las gracias, Carlos. Saludos.